Vamos a trabajar sobre los rayos principales en espejos cóncavos, ¿sí? Y vamos a hablar de la reflexión de esos rayos sobre estos espejos. Hay tres rayos principales. Antes de dibujar los rayos voy a decir acá que hay algunas letras y voy a decir qué es cada una de ellas para que tengamos presente que siempre se van a aplicar. Acá tengo el espejo, ¿sí? El espejo es cóncavo cuando los rayos inciden sobre esta cara, ¿sí? Sobre la parte interna del espejo, y van a ser espejos convexos cuando los rayos incidan sobre la parte de la panza, digamos, del espejo, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con espejos cóncavos, como dice acá el título. Vamos a trazar un eje, ¿sí? Una recta simbólica por alguna parte del espejo. Generalmente cuando yo trazo esta recta se llama eje principal. Esta recta generalmente en este espejo, como suele tener un centro de curvatura muy grande, ¿sí? Es como si yo pensara en un espejo circular. Este es el C, el centro de curvatura, es la distancia desde el centro de esa circunferencia hasta tocar el espejo. Suele pasar que ese espejo parecería como prácticamente plano en este pedacito, ¿sí? Es como, pensemos en eso. F es el foco del espejo, ¿sí? Es uno de los puntos o pensamos como la distancia focal, ¿sí? En donde se van a reflejar, justamente van a pasar por ese foco los rayos reflejados ¿cómo es? De los rayos que tocan el espejo. Es este segmento que va, en la distancia focal es el segmento que va entre el foco y el vértice. El vértice es el lugar en donde el espejo es cortado por esta recta, que es el eje principal. Bueno, el centro de curvatura dijimos C, ¿sí? Que es el radio del espejo. Y vamos a obtener objetos que van a estar situados en distintas posiciones, y eso lo vamos a ver luego de saber cuáles son estos tres rayos principales. Hay tres rayos que van a ser fundamentales en la traza de lo que vamos a llamar la imagen del objeto. La imagen del objeto es lo que vamos a encontrar cuando nosotros cortamos o intersectamos los rayos reflejados. La imagen es lo que nosotros vemos en la imagen en un espejo, por ejemplo, en un espejo plano, es nuestra imagen. El objeto seríamos nosotros, los rayos pasan por nosotros, chocan con el espejo y cuando vuelven hacia nosotros forman esa imagen que nosotros vemos en el espejo. Bien, los tres rayos que vamos a plantear son: el primero es un rayo que pasa en forma paralela al eje principal, ¿sí? Paralelo al eje principal. Los rayos se van a llamar rayos incidentes, ¿sí? Este va a ser el rayo incidente 1. Y ese rayo incidente 1 se ve reflejado pasando por el foco, ¿sí? Acá tendríamos, este sería el rayo reflejado 1. Este es el primer rayo principal. El segundo rayo principal es un rayo que pasa. Acá lo que deberíamos dibujar es como si fuera el objeto, ¿no? Acá tengo, después vamos a verlo en distintos lugares. Acá tengo un arbolito, ¿sí? El rayo toca el árbol, el objeto, ¿sí? Este sería el objeto. Toca el objeto, choca y toca el espejo, ¿sí? Y vuelve reflejado pasando por el foco. El segundo, después vamos a ver en qué lugar está este objeto, ¿sí? En qué partes está. El segundo rayo es un rayo que pasa, toca el objeto y pasa por el foco, ¿sí? Acá tendríamos el rayo incidente 2. Y ese objeto, ese rayo, cuando se refleja en forma paralela, ¿sí? A este eje principal. Ahí tendríamos el rayo reflejado 2. Y el tercer rayo reflejado es el rayo que incide y pasa por el centro de curvatura. Acá tendríamos el rayo incidente 3. Y ese mismo rayo es el que vuelve reflejado sobre sí mismo, ¿sí? Es el único rayo que incide sobre sí mismo de los tres posibles rayos. Y hoy les decía que vamos a tener en distintos lugares estos objetos. Bien,
Vamos a ver qué pasa cuando el objeto está situado en distintas posiciones. Entonces, vamos a ver, cuando está situado en el primer caso, nosotros lo tenemos situado al objeto en un lugar que es antes del centro de curvatura, ¿sí? Ahí dice, primer caso, objeto a mayor distancia del espejo respecto al centro de curvatura. No puedo acomodar el trípode. A ver, ahí. Perfecto. No sé si perfecto. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a trazar acá? Podríamos trazar los 3 rayos, ¿sí? Que vimos recién, pero vamos a trazar solo 2. ¿Cuáles van a ser esos 2 rayos? El que toca el objeto y que pasa reflejado por el foco. Ese va a ser el primer rayo que vamos a dibujar. Ahora tendría el rayo incidente y ese rayo incidente vuelve reflejado, una acotación. El centro de curvatura es el doble de la distancia del foco, o al revés, ¿no? El foco es la mitad de la distancia entre el vértice y el centro de curvatura. Aquí tendríamos reflejado el primer rayo. Este sería el rayo incidente 1 y este sería el rayo reflejado 1. Y vamos a dibujar con otro color el rayo que pasa por el objeto, toca el objeto, pasa por el foco, este sería el rayo 2, ¿bien? Este sería el rayo incidente 2. Y dijimos que este rayo sale en forma paralela. Vemos ahí que sale en forma paralela al eje principal. Bien, acá tendríamos el rayo reflejado 2. ¿Dónde se cortaron los 2 rayos reflejados? Ahí tendríamos la distancia de donde va a estar el objeto, la imagen del objeto. Acá teníamos el arbolito y su imagen sería esta. ¿Qué obtenemos? Obtenemos una imagen que está a menor distancia del espejo con respecto al objeto, imagen. Una imagen que está a menor distancia del objeto. Una imagen invertida, quiere decir que lo veo al revés. De menor tamaño, sí, este arbolito es más chico que este inicial. Y real. ¿Qué quiere decir que la imagen sea real? Vamos a tener 2 tipos de imagen. La imagen se va a llamar real o virtual. Real es cuando la imagen se forma cuando intersectamos los rayos reflejados, ¿sí? Y están del mismo lado que el objeto. Es decir, que si yo mi imagen la obtengo del mismo lado que estaba el objeto, es una imagen real. El segundo caso, va a ser cuando tenemos un objeto que está situado sobre el centro de curvatura. Vamos a trazar los 2 rayos que habíamos hecho antes, el rayo que pasa en forma paralela al eje principal. Acá tengo el rayo incidente 1, este sale reflejado para aquí, reflejado 1, y vamos a trazar el otro rayo que sale y que pasa por el foco, por el objeto y por el foco, y que cuando sale reflejado, acá tendríamos el incidente 2 y acá tendríamos el reflejado 2. Donde se cortaron los 2 rayos es donde tenemos la imagen del objeto. Si prestamos atención, la imagen del objeto quedó sobre el mismo lugar que estaba antes, está a la misma distancia, o sea, en el mismo centro de curvatura. Es una imagen invertida, está dada vuelta nuevamente, ¿sí? Porque acá tendríamos este punto donde se cortan los incidentes, es la parte de arriba del árbol, y este punto donde se cortan los reflejados es la parte de arriba del árbol, entonces nos quedó invertida. Y es de igual tamaño, este arbolito que está acá es del mismo tamaño del arbolito que tengo acá, y también es real, que quiere decir que la imagen está del mismo lado que el objeto que teníamos, que era el arbolito. El tercer caso es cuando el objeto se encuentra entre
el centro de curvatura y el foco. Bien, trazo nuevamente los dos rayos principales. Trazo primero el rayo que es paralelo y que después pasa por el foco. Bien, reflejado 1, incidente 1. Y el verde que era el que pasa por el foco y el objeto. Este es el tercer caso. Pasa por el foco y el objeto y sale en forma paralela al eje principal. Voy a tener que estirar, reflejado 2. Voy a tener que estirar este para que se corten. Bien. Fíjense que se cortaron acá. Entonces obtengo una imagen que está a mayor distancia del espejo. La imagen se forma a mayor distancia del espejo. Sigue siendo invertida, ¿sí? Pero ahora es de mayor tamaño que el objeto que teníamos. Y es también real, una imagen real, está del mismo lado que el objeto. En el cuarto caso, vamos a utilizar solamente el rayo que pasa por el centro de curvatura. ¿Por qué? Porque en este cuarto caso el objeto está sobre el foco, ¿sí? Entonces, el único rayo que puede pasar tocando el objeto es el tercer rayo que habíamos visto, que era el que pasa por el centro de curvatura, que lo voy a poner de otro color porque hasta ahora no lo habíamos hecho. Y era el que incidía, acá tendríamos el rayo incidente 1, y volvía como rayo reflejado 1. En este caso, nosotros no vamos a tener, vamos a trazar el que es el que pasa paralelo, el rosado, pasa paralelo y pasa por el foco. Ese lo vamos a trazar. Acá tengo el rayo incidente 2 y este pasa por el objeto, por el foco. Cuando se refleja, acá tendríamos el rayo reflejado 2. Fíjense que en ningún momento este reflejado 1 se corta con este rayo reflejado 2. Quiere decir que en este caso nosotros no tenemos imagen. No se forma imagen, no se intersectan los rayos reflejados. Y el último de los casos es cuando el objeto está situado entre el foco y el vértice, ¿sí? Está mucho más cerquita del espejo ahora. Y vamos a trazar los dos rayos. Acá lo que nos va a pasar es que cuando nosotros trazamos los rayos que van a pasar por el objeto, lo que vamos a ver es que no se van a cortar los rayos reflejados, ¿sí? Yo voy a trazar el que, fíjense, voy a trazar el que es horizontal, ¿sí? Acá tendríamos el rayo incidente 1. Y si yo trazo acá, el rayo estaría tocando el objeto. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a existir un rayo que tiene que prolongarse hacia el otro lado, y ese que se prolonga hacia el otro lado, cuando se refleja sobre el foco. Es decir, que la prolongación del rayo, ¿sí? Es como si dijéramos que acá los rayos en realidad divergen, quiere decir que salen, se abren, por decirlo de alguna forma. Entonces, este rayo lo que va a hacer es pasar. Este rayo va a irse hacia allá, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la prolongación del rayo es lo que va a... esta sería la prolongación del rayo reflejado. Bien. Las prolongaciones de los rayos reflejados son los que van a cortarse. Y ahora voy a dibujar el rayo verde, que es el que pasa por el foco y que toca al objeto. Pasa por el foco y toca al objeto. Bien, acá tendríamos el rayo incidente 2.
Este rayo habíamos dicho que salía en forma paralela, ¿bien? Pero como estos rayos no se van a cortar, sus prolongaciones, este sería el rayo reflejado 2, la prolongación del rayo reflejado 2, y este sería la prolongación del rayo reflejado 1. El rayo reflejado 1 venía para acá, ¿no? Pero como divergen, dijimos, sus prolongaciones son las que se van a cortar. Acá tengo el corte entre el rayo 1 y el rayo 2. Del otro lado del objeto, el objeto estaba acá, estaba entre el foco y el vértice, y lo que obtenemos, acá se cortan las dos, entonces la parte de arriba del árbol es donde se cortan los rayos, por acá cortábamos los rayos, entonces en este caso donde el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, obtenemos lo que llamamos una imagen virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que va a estar del otro lado de donde se encontraba el objeto, que es una imagen que es mucho mayor a la imagen del objeto y que está en el mismo sentido. En los anteriores veíamos que el sentido de la imagen era inverso, ¿sí? Estaba invertida. Acá no, acá el árbol tiene el mismo sentido en la imagen que en el objeto, y la imagen está del otro lado del espejo y llamamos imagen virtual.